Buenas noches. Mi nombre es José Luis Cortés Arriaga. Habito en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos y me encuentro cursando la materia de amparo en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con la matrícula MX003537 y la clave COJO 1269. A continuación daré respuesta a los siguientes conceptos. A. Concepto de juicio de amparo. Es un juicio constitucional autónomo que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona ante los tribunales de la Federación contra toda norma general y actos y omisiones de la autoridad, que sea un acto reclamado, con las hipótesis previstas en el artículo 103 constitucional. Sus garantías reconocidas en la Constitución y tratados internacionales. Su objeto es la declaración inconstitucional del acto que se impugna, invalidándose o nullificándose en relación con el agraviado y restituyéndole el pleno goce de sus derechos. ¿Contra qué procede el amparo? El amparo es un derecho y una garantía para la protección de todos nuestros derechos. El amparo es un derecho, pues en México todas las personas debemos tener acceso a los tribunales si nuestros derechos son violados. Es, además, una garantía porque nos protege no solo en contra del riesgo de violación de nuestros derechos humanos, sino que también repara las afectaciones que se producen en caso de una violación a estos derechos. Tipos de amparo. El artículo 107 de la Ley de Amparo considera que el juicio de garantías indirecto procede en los siguientes casos. El amparo indirecto o biinstancial es un proceso de control constitucional iniciado o solicitado ante un juez de distrito. Su principal cometido es actuar en contra de las acciones u omisiones de la autoridad que afecten los derechos del ciudadano. El amparo indirecto resulta un escudo protector contra los actos ilegales de la autoridad que perjudiquen los derechos de la ciudadanía. Esto es, contra normas generales, contra actos u omisiones, contra actos provenientes de un procedimiento administrativo, contra actos de tribunales, contra efectos de imposible reparación, contra actos que afecten a personas extrañas, contra las comisiones del Ministerio Público. El artículo 34 de la Ley de Amparo dice que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo en este caso. El amparo directo es un medio de protección contra resoluciones o sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal, los cuales son emitidas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. El amparo directo combate violaciones cometidas por los tribunales que afectan al quejoso en la sentencia, proceso que conlleva la revisión de la legalidad o constitucionalidad de esta. Medios de impugnación en el amparo. Revisión, queja, reclamación e inconformidad. El concepto impugnación significa combatir, contradecir o rechazar la validez de alguna decisión o idea o afirmación. El medio de impugnación es un recurso de defensa para combatir u oponerse a una decisión o resolución de un órgano judicial solicitando anular o invalidar la medida. Se trata de rechazar una medida establecida por la autoridad jurisdiccional dentro del juicio de amparo, el cual considera los medios de impugnación de revisión, queja, reclamación e inconformidad. Todos estos recursos, así como los escritos y promocionales que se realicen en ellos, pueden ser presentados en forma impresa o electrónica. El procedimiento impugnativo se desenvuelve a través de un conjunto de actos procesales, de los cuales los principales son los siguientes. Motivación de medio de impugnación, que consiste en la exposición de los razonamientos, con base en los cuales el impugnador estima que el acto o la omisión combatidos no se apegan a derecho. Queja.
La queja es de otro de los recursos en el juicio de amparo contra las resoluciones de la autoridad. Este medio de defensa procede en amparo indirecto contra las siguientes resoluciones cuando se tramite la demanda de amparo o ésta se haga de manera indebida. Cuando no resuelva sobre la suspensión dentro del plazo legal, la conceda o la niegue, rehúse la comisión de fianzas o contrafianzas o admita las que no reúnan los requisitos legales o puedan resultar excesivas o insuficientes. Contra la resolución que decide el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre dicha materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Reclamación. Otro de los elementos para impugnar un acuerdo dentro del amparo es el recurso de reclamación. La reclamación representa un medio de defensa contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. La reclamación se podrá interponer por cualquiera de las partes y mediante un escrito donde se precisen los agravios. El tiempo límite para interponerlo es de 3 días desde que se notificó la resolución que se busca impugnar. El órgano jurisdiccional que esté conociendo de este recurso debe resolverlo en un plazo máximo de 10 días para evitar que la autoridad combata su propia determinación. El que resuelve es un magistrado distinto de su presidente. Si la reclamación es infundada, no hay consecuencias hacia el caso. Pero si la reclamación es fundada, deja sin efectos el acuerdo que se combate y obliga al presidente que lo hubiera emitido a corregir la falta. El recurso de inconformidad considera asuntos vinculados con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Con base en el artículo 201 de la Ley de Amparo, la inconformidad procede contra sentencia o resolución que tenga cumplidas y ejecutadas las sentencias, declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto, lo que da por terminado definitivamente el juicio. Declare que no existió o que no se comprobó la denuncia de repetición del acto reclamado. Declare que no existe, no se comprobó o no procedía la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso, tercero interesado o aquella persona extraña al juicio que resulte perjudicada por el cumplimiento o desarrollo de la sentencia de amparo. ¿Cuándo puede interponerse este recurso? El recurso de inconformidad puede promoverse mediante un escrito presentado por conducto del órgano judicial que se haya encargado de la resolución impugnada, dentro de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente al que surte efectos la notificación. La conclusión es que, como es de suponer, por razones de formación profesional, yo ignoraba el sentido real del juicio de amparo, los alcances y el efecto de su ejercicio, de estricto beneficio político y social, pero lo más importante, de justicia real, efectiva y eficiente, al alcance de toda la ciudadanía. Lo lamentable es que el ciudadano común debe depender del recurso económico y de la defensa de un abogado, y en este tenor considero que el juicio de amparo debiera existir como un recurso menos complicado para su ejercicio por cualquier ciudadano común.